ponencia. Yo soy estudiante de la licenciatura en nutrición y también estudio la licenciatura de economía. A mí me llama mucho la atención todos los temas relacionados a la historia. Creo que la historia y las ciencias exactas no están peleadas e incluso pueden ir de la mano. El tema de mi ponencia es el chocolate excitante del apetito venéreo y lo elegí por un libro que a mí me agrada y en lo personal se me hace muy interesante. Es el libro Historia Natural de Nueva España por Francisco Hernández, un protomédico de Felipe II, y él hace un estudio acerca de las especies tanto animales como de plantas que hay en el nuevo territorio conquistado y acerca de cómo pueden utilizarlas en la aplicación de la medicina occidental. Yo voy a hablarles acerca del chocolate, pero desde los usos de la bebida en la hechicería erótica del siglo XVII. Para esto también trajimos degustación de chocolate, para que es solo una degustación, pero pequeña degustación, para que vean las diferencias entre el chocolate que consumimos actualmente y el chocolate que se consumía en el siglo XVII, los modos en los que ellos lo elaboraban y esto que tiene que ver con las propiedades químicas que produce la bebida y cómo la química del chocolate ayuda a la hechicería erótica. Yo creo que no fue una elección al azar, sino más bien es como algo intuitivo, de sentir esa sensación nueva de los químicos y de los estimulantes en el sistema nervioso central que sentían estas personas. Bueno, para empezar, yo propongo la hipótesis de que la sexualidad y la alimentación no están peleados, están de la mano. La sexualidad y la alimentación son elementos básicos en la vida del ser humano. Sin sexo, la especie no podría preservarse y sin alimentación moriría. Pero, ¿existe alguna relación entre sexualidad y el consumo de alimentos? Y si es así, ¿existirían alimentos particulares para incrementar el apetito sexual? El motivo de este trabajo es analizar el uso del chocolate, una bebida elaborada a base de los granos del cacao, en el contexto de la hechicería erótica del siglo XVII, haciendo un énfasis en la concepción de la bebida como estimulante de la concupiscencia de quien lo consumía y las características organolépticas de la bebida que por su sabor, olor, color y textura la convirtieron en un vehículo predilecto de las hechiceras novohispanas para verter sustancias y dominar la voluntad del ser amado. Y actualmente la ciencia ha demostrado que tales propiedades erógenas existen. En el siglo XVII se caracterizó por su diversidad étnica y cultural. Las mezclas raciales dieron origen al mestizaje biológico. La sociedad novohispana estaba estrictamente jerarquizada, dividida en dominantes y dominados. En el primer peldaño se encuentran los españoles y los criollos. Posteriormente se encuentran los que tienen más cercanía a estas etnias. Y bueno, yo hago un énfasis en que algo que encontré en los libros de consulta, también consulté mucho a Noemí Quesada, es que en la sociedad del siglo XVII se hacía una distinción del color de la piel y del estrato social y por ende económico. Creo que esto no ha cambiado mucho. Posteriormente, el resto de la población, conformada por indígenas, africanos y sus variantes, como los mestizos y los mulatos, que a su vez dieron origen a más mezclas, denominadas castas. Los mestizos resultados de la mezcla entre español e indígena fueron el sector de la población que demográficamente crecía con mayor rapidez. Sin embargo, la mayoría de ellos eran resultado de relaciones ilícitas. Su origen pecaminoso los limitaba a mantener un estilo de vida humilde. Gracias. Bajo su condición de sin tierra, no pertenecían al sector privilegiado de la sociedad, ni al grupo indígena en su totalidad, aunque gran parte de los mestizos habitaban en poblaciones de este grupo marginado, funcionando como enlaces entre las dos culturas diferentes, situación similar con los mulatos. La migración interna era un fenómeno que acontecía en las grandes urbes, donde coexistían los grupos étnicos. Otra característica importante en el siglo XVII fue su extrema religiosidad. La religión católica era la ideología dominante, manteniendo un papel unificador. La vida de los novohispanos se regía bajo los preceptos de la doctrina, desde la alimentación hasta el rol que debía ejercer un hombre y una mujer dentro de la sociedad.
En este aspecto, desde la alimentación, me llama mucho la atención la trifulca que hubo en el sector religioso, eclesiástico, acerca de que si el chocolate corrompía el ayuno eclesiástico. Posteriormente vamos a retomarlo. A diferencia de la cultura mexica, que consideraba a los hombres y mujeres opuestos complementarios, indispensables el uno del otro y por lo tanto permitía relaciones prácticamente igualitarias en los sexos, la religión occidental definía la supremacía del sexo masculino sobre el femenino, originando relaciones asimétricas. La sociedad novohispana era una sociedad patriarcal. Se consideraba a la mujer inferior en capacidades tanto físicas como mentales, por lo que debía quedar bajo la protección y tutela de un varón, ya sea de su propia familia o en el caso de contraer matrimonio, de su marido. Era de necesidad vital contar con la aprobación y el agrado de estas figuras. A mí me interesó hablar acerca de la sociedad del siglo XVII y posteriormente de la figura de la mujer en el siglo XVII, porque tiene relación con la hechicería erótica. Y más que nada, yo para conocer cómo el chocolate tiene un papel, digamos que importante en la hechicería erótica, necesitaba conocer cómo se desarrollaba la sociedad del siglo XVII, tanto hombres como mujeres, y posteriormente cuál era la figura de la mujer, que en este caso se asociaba más que nada con lo maligno, con lo contrario a Dios, desde el mito de la creación, en que Eva fue la que hizo pecar de alguna forma al hombre. Entonces, esto me interesó conocerlo. Yo no soy del área de historia, me encanta la historia, pero yo consideraba que era necesario. Prosigo. La sociedad novohispana, como ya había mencionado, era una sociedad patriarcal. Se consideraba la supremacía del sexo masculino en el femenino y a la mujer con capacidades tanto físicas como mentales inferiores a él, por lo que debía quedar bajo su protección y tutela. La situación social de la mujer giraba en torno a su sexo. El desconocimiento de los componentes de la anatomía femenina, como la pubertad, menstruación, embarazo, parto, lactancia y menopausia, provocaron el temor del hombre a la mujer. Las mujeres novohispanas eran educadas para el matrimonio, fecundas y eficientes en el ámbito doméstico. También podían incursionar en el quehacer religioso o simplemente quedarse solteras, si la dote no fue suficiente o fue nula para asegurar un buen matrimonio. La virginidad espiritual, docilidad, obediencia y sumisión ante la jerarquía masculina fueron los atributos femeninos más difundidos. El matrimonio en el siglo XVII fue la única institución que aceptaba y normaba y regulaba las prácticas sexuales. Fue a través de esta institución donde la mujer era reconocida como un individuo partícipe de la sociedad. Bajo una situación de desventaja, la mayoría de las mujeres fueron sometidas a voluntad de los hombres. Se podía considerar que pasaban a formar parte de su propiedad e incluso en situaciones donde la mujer hubiera sido sorprendida cometiendo adulterio, éste tenía la facultad de privarla de la vida. Pese a la extrema religiosidad que existía, no todos se sometieron dócilmente a la moral sexual católica. El amancebamiento, la prostitución y el simple fornicio eran otros medios empleados para ejercer las prácticas sexuales. El abandono del hombre hacia la mujer era una realidad ampliamente difundida, lo que significaba también perder estabilidad económica y social, razón por la cual algunas de ellas decidieron buscar estrategias que hicieran permanecer a sus parejas. Para que estos no buscaran relaciones extramaritales, concretar el matrimonio o bien satisfacer su apetito erótico, refugiándose en los terrenos de la magia y de la hechicería amorosa. Ahora bien, entrando en terreno, la hechicera, a diferencia de la bruja, no tiene un pacto explícito con el demonio. Tampoco posee habilidades para volar o convertirse en animal. La hechicería posee los conocimientos y el manejo de las energías sobrenaturales sobre cualquier situación de la vida diaria que, por medio de conjuros, oraciones, hechizos y recursos mágicos, actúe contra la voluntad de cualquiera. En el caso de la hechicería erótica, doblegar la voluntad del ser amado. Surge como respuesta a las necesidades que no fueron resueltas por medio de la religión. Transgrede la barrera entre lo sacro y lo profano. Para las prácticas de la hechicería es necesario contar con un ingrediente que actúa a favor de la finalidad que se buscaba.
En el caso de la hechicería erótica, los más comunes eran la sangre menstrual, el agua con el que se lavaban los genitales, el vello púbico, fluidos corporales como el semen, polvos, flores, desechos corpóreos del parto, etc. Sin embargo, era necesario recurrir a un vehículo para proveerlo a las personas deseadas y que ésta no se percatara del contenido adicional. Y es aquí donde se hace notoria presencia el chocolate. Como ya había mencionado al principio, el chocolate tiene características organolépticas. Las características organolépticas es el color, el sabor, el olor y la textura. Mi compañero les está pasando una muestra de chocolate también para que active su sistema de alerta y no se esté durmiendo. Bueno, yo considero que el chocolate no fue una elección al azar. En el siglo XVII era la bebida preponderante. El chocolate aproximadamente se consumía entre 4 y 6 veces al día, dependiendo del estrato económico de la persona. Y a lo largo de la historia el chocolate ha sido un sinónimo de poder y de placer. Y actualmente sigue siendo un sinónimo de placer, tanto en lo que estamos acostumbrados a la cultura popular que nos asocian al enamoramiento con el chocolate y a la depresión con el chocolate, pues estas cosas no son aleatorias. En realidad hay sustentos químicos y hay estudios científicos que demuestran que sí es verdad. Yo considero que la gente del siglo XVII a lo mejor no tenía tanto estudio químico y no habían pasado tanto tiempo para demostrar estas capacidades. Ellos lo definían como que era un alimento afrodisíaco, y en la actualidad no existe un alimento afrodisíaco como tal, porque incitaría al acto sexual deliberadamente. Pero sí hay alimentos que estimulan nuestro cuerpo, nos provocan sensaciones de placer, y una de ellas es el chocolate. Y no lo estoy dando desde una perspectiva de amante del chocolate, porque a eso me dedico también, a vender chocolate, sino a que el chocolate y que los alimentos también son parte de nuestra salud y de las cosas que nuestro cuerpo realiza. Prosigo. El chocolate fue la bebida más preponderante en la sociedad barroca del siglo XVII. Se hablaba de sus virtudes nutritivas y terapéuticas, principalmente de su alto valor energético, en una sociedad con un régimen alimenticio prácticamente vegetariano, a excepción obvia de los sectores privilegiados, que ellos tenían más apertura al consumo de carnes. Todas las clases sociales tenían acceso a él. Se calcula su consumo promedio de entre 4 y 6 veces al día en sus distintas variables. El límite de su consumo lo determinaba la capacidad económica del usuario. La oferta del chocolate fue proporcional a su amplia demanda, debido a que gran parte de la actividad comercial de la Nueva España giraba en torno al cacao. El consumo del chocolate data desde la época prehispánica. Los mayas solían consumirlo caliente, mientras que los aztecas preferían consumirlo frío, añadiendo diversos ingredientes según el padecimiento o intención de cada persona. Por ejemplo, maíz tostado, chile, vainilla, achiote, flores aromáticas, etc., manteniendo la idea de que su consumo nutría y brindaba placer a quien lo bebía. El cacao fue considerado un regalo divino. Más allá de ser utilizado para la elaboración del chocolate, también fungía como moneda. Por lo tanto, su consumo era equiparable a beber dinero, razón por la cual solo los grupos de élite tenían el libre acceso a él. La población común solía hacerlo en celebraciones religiosas. La espuma era la parte más preciada dentro de la bebida, pero fueron los europeos quienes le agregaron más ingredientes para evitar la espuma. Entre más ingredientes tuviera, menos espuma formaba. Entre estos ingredientes hispanos que se agregaron, obviamente los ingredientes no son precisamente de origen español, pero los españoles ya lo conocían. Destaca la canela, la leche, el azúcar, la pimienta, el anís, el ajonjolí, entre otros. Los españoles definieron a la bebida como afrodisíaco. Parte de este argumento interviene en el debate religioso acerca del chocolate, que era considerado como un alimento y por lo tanto quebrantaba el ayuno eclesiástico. Antonio de León Pinelo define el chocolate como nutritivo, por lo tanto puede corromper el ayuno. Sin embargo, la afinidad novohispana por la bebida hizo que solamente los sectores más puritanos no aprobaran su ingesta, como en el caso de los dominicos. Fue en parte gracias a los conventos novohispanos
donde se elaboraron las más exquisitas y preciadas recetas. También había encontrado que, por ejemplo, las religiosas hacían a sus beneficiarios, bueno, a los que costeaban sus estudios, algo así, les obsequiaban chocolate o recetas a base de chocolate. Ahí viene la parte en la que el chocolate es placer, es algo lúdico consumirlo. Las propiedades que se le atribuían a la bebida eran confortativas y estimulantes en la capacidad intelectual, nutritivas, pero a su vez también se les contribuían efectos sensuales. Adictiva y su exceso de consumo hacía pecar al buen feligrés, razón por la cual es interesante la percepción de los novohispanos ante la naturaleza estimulante del chocolate, quien fue la bebida preferida para la magia y hechicería erótica. Sus propiedades organolépticas, enfatizando en su aroma, eran demasiado apreciadas a la hora de disfrazar otros ingredientes, dada la condición femenina de liderar el ámbito culinario. Los varones se veían doblegados al desconocer la naturaleza de sus intenciones con las que les servían un alimento. El chocolate es una bebida elaborada a base de semillas de cacao. Aquí voy a hablar un poco acerca de la química y de las cosas más cuadradas del cacao. Como sabemos, el chocolate se elabora a base de las semillas de cacao. El nombre científico del cacaotero o árbol del cacao es Theobroma cacao, que proviene del griego y significa alimento de los dioses. Denominado así por el científico griego Carl von Linné en 1753, de quien se sabe era muy afecto a la bebida. El árbol del cacao es un árbol pequeño de entre 4 y 8 metros de altura, incluso puede llegar a medir hasta 10. Crece en climas húmedos tropicales a la sombra regularmente de árboles frondosos llamados madres del cacao. Los frutos del cacao son bayas estriadas amarillo-rojizas de forma ovoide, aproximadamente de entre 23 y 30 centímetros. Contienen alrededor de 40 semillas y esto depende de la raza del cacao, de la especie. Algunos producen más, algunos producen menos. El cacao que más se utiliza es el cacao criollo, porque el cacao criollo, aunque produce menos semilla, su producto es mejor, tiene más aroma y el sabor es más intenso. En México se produce cacao de excelente calidad solamente en 3 estados: Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Actualmente el que lidera el mercado es Tabasco. Existen 3 tipos de cacao, como ya lo había mencionado. El más útil es el criollo. Para elaborar el chocolate se necesita fermentar, secar, tostar y pelar las semillas de cacao. Posteriormente se realiza la molienda. Muchas personas prefieren la molienda a base de metate, pero bueno, eso depende del gusto de cada persona. El chocolate a base de metate queda un poquito más grumoso. El cacao contiene fenoles, alcaloides, carbohidratos, antioxidantes, aminoácidos, metilxantinas y entre 10 y 22% de grasa. De este porcentaje, la mayoría son ácidos grasos como el oleico, pálmico y esteárico. Como ya había mencionado, en el siglo XVII mencionan que el cacao es un alimento energético, nutritivo, y ahorita basándonos en lo que menciona la ciencia actual, pues no estaban tan equivocados. El chocolate es uno de los alimentos más energéticos que existe. Contiene muchas grasas y por eso muchas personas decían que si consumías mucho chocolate ibas a engordar rápidamente. Y en esos tiempos pues no estaba tan mal visto, porque generalmente ellos sufrían el problema de desnutrición, al contrario de lo que ahorita sufrimos, el problema de la obesidad. Quiero hacer un énfasis en las metilxantinas, que son sustancias químicas estimulantes del sistema nervioso central. En esta familia se encuentra la cafeína, y el chocolate también contiene cafeína. Por lo tanto, también tiene esa capacidad de mantenernos alertas. Por eso les decía, consuman un poco de chocolate para sentirse más despiertos. Y quiero finalizar con las conclusiones de que hay algunas sustancias que el chocolate contiene que son más estimulantes. Tenemos la teobromina, propia del chocolate, se encuentra en otros alimentos, pero es en más cantidad en el chocolate. La cafeína, la feniletilamina, la anandina, entre otras. Pero estas sustancias lo que provocan es estimular la serotonina, los niveles de serotonina en el cuerpo, y que generalmente se da el chocolate a las personas que padecen depresión, para que se sientan
digamos que más relajados, con una sensación más placentera. Y por eso yo deduzco, en cuanto a mi hipótesis, de que el chocolate fue elegido en la hechicería erótica no de manera al azar, sino que el chocolate, por sus cualidades físicas, es un alimento seductor. El aroma que contiene el chocolate es un aroma único. Por lo tanto, yo asocio el chocolate con la parte erótica, y de alguna forma está demostrado. El chocolate no es un alimento afrodisíaco, pero como ya había mencionado, se acerca mucho a eso. Gracias.